Hola, ¿cómo están, amigos inmobiliarios? Nuevamente retomando el tema de derecho notarial, en su segunda sección. Recordemos que el primer módulo de derecho notarial nos enfocamos en el tema de los impuestos que dentro de una operación inmobiliaria se tiene que realizar por parte del notario, la retención tanto al comprador como al vendedor o al adquirente enajenante, y el notario los va a enterar para el cumplimiento de las obligaciones fiscales que nos genera esa operación de compra o venta o de enajenación de un bien inmueble. En esta segunda ocasión del derecho notarial nos vamos a referir un poco a cómo se hace una escritura, qué documentos tenemos que tener para poder llevar a cabo una operación de enajenación de un bien inmueble y qué es lo que tenemos que ir revisando de las escrituras. En ese orden de ideas empezaremos por preguntarnos qué documentos voy a necesitar yo para poder presentarle al notario o qué documentos va a requerir el notario para poder llevar a cabo esa operación inmobiliaria. ¿Por qué digo a veces qué documentos voy a necesitar yo? Bueno, va a depender mucho del estado en el que ustedes estén realizando su operación. Las notarías trabajan de diferente forma, tienen un método específico en el cual algunos tienen sus propios gestores y realizan esa tramitología de documentos, u otras te dicen al cliente que él lleva a cabo la gestión de los documentos. O muchas veces ustedes como asesores inmobiliarios pueden brindar el servicio de llevar a cabo la documentación, el requerir la documentación de las constancias de no adeudo. Bueno, vamos a empezar cuáles son esas constancias que vamos a requerir para el tema de una enajenación de un bien inmueble, y en un orden como yo normalmente los marco sería: el primero es el certificado de libertad de gravamen. Sí va a ser necesario que sea tramitado por la notaría, en virtud de que en el certificado de libertad de gravamen se va a realizar o se va a pedir la anotación del aviso preventivo, que el aviso preventivo va a ser aquel método que vamos a tener nosotros como notaría, y el comprador va a tener una especie, vamos a llamarlo así, de apartado del inmueble para realizar esa operación, ¿no? Es una protección de una anotación preventiva que hace el registrador dentro del folio o dentro donde se encuentra el libro registral, para decir que se va a estar llevando a cabo una operación inmobiliaria. ¿Okay? Entonces, el primero es el certificado de gravamen, que sí, recordemos, lo tiene que realizar y solicitar el notario para el tema del aviso preventivo. Dos, va a ser la boleta predial. Muy importante siempre tener la boleta predial del año pagado, mínimo al mes o al bimestre en el que estemos realizando nosotros nuestra operación inmobiliaria. En el estado de Quintana Roo nos va a solicitar por ley tener el no adeudo de predial, no adeudo de agua. Hay muchas veces en las que estamos vendiendo un lote de terreno y nos mencionan: oye, yo no tengo o no hay servicio de agua dentro de este lote. Entonces tendremos que tener una constancia de que no hay contrato de agua sobre ese lote. Aquí nosotros también manejamos, en el municipio de Solidaridad, en el estado de Quintana Roo, manejamos una constancia de no adeudo de obra pública municipal. En muchos estados de la República esto se llama constancia de aportación de mejoras, como en el Estado de México. En otros estados de la República no existe este tipo de constancia, se limita únicamente al tema del predial. Vamos a necesitar también una cédula catastral, y en el estado de Quintana Roo, a partir del año pasado, por ahí de agosto, septiembre, que hubo una reforma a la ley de asentamientos urbanos, nos están pidiendo también una constancia de uso de suelo, muy parecida a lo que en otros estados de la República se le conoce como constancia de zonificación. ¿Okay? Entonces, esas constancias son las que vamos a requerir necesariamente en un plano general. A lo mejor va a haber algo que en específico requeriremos más, pero en un plano general vamos a necesitar esas constancias para poder llevar a cabo el tema de la enajenación de bienes inmuebles. Vamos a repetirlas: es un certificado de libertad de gravamen, un boleta predial, la constancia de no adeudo predial, la constancia de no adeudo de agua o en su defecto la constancia de no contrato de agua, la constancia de obra pública municipal, la cédula catastral, y recordemos una nueva que tenemos, que es la uso de suelo, constancia de uso de suelo, para ver cuánto puedo construir o qué puedo hacer con ese inmueble. ¿Okay? Una vez teniendo estas constancias, se entregará al notario para verificar que el inmueble se encuentra bien, se encuentra libre de adeudos y contribuciones y libre de gravámenes dentro del registro público de la propiedad. Ok. Ahora, una vez que llevamos esto, el notario va a llevar a cabo una escritura. Es importante siempre leer nuestras escrituras desde el inicio hasta el final. En el argot notarial muchas veces nada más te dicen: no, lo importante es tu nombre. No. Siempre, les repito, hay que verificar
que la escritura esté completa. Hago una pausa nada más para mencionar que a partir de julio de este año, en el estado de Quintana Roo tenemos una nueva ley del notariado. Se abrogó la anterior ley del notariado y el 2 de julio se publicó en el periódico oficial una nueva ley del notariado que nos va a regir. No tiene ningún cambio sustancial en el tema de la elaboración de una escritura. Digo, sí hay cambios, pero sustancial en la elaboración de una escritura no. Y esta ley nos va a marcar que una escritura siempre se va a dividir en 5 partes. Esto es importante para que ustedes puedan identificar, al no ser abogados, ustedes van a poder verificar que una escritura mínimo lleva los requisitos indispensables que marca la ley para poder llevar a cabo esa operación. El primer requisito o la primera parte en la que se ve una escritura es el proemio. ¿Qué es el proemio? Es aquella parte en la cual voy a hacer constar qué acto va a presentar el notario en esa escritura. Va a ser el tipo de contrato que estoy realizando, así como las partes en las cuales están interviniendo y el carácter de cada una de ellas. En este caso nos estamos concentrando mucho en el tema de compra-venta, una parte el vendedor, otra parte el comprador. La segunda parte que debe llevar forzosamente una escritura es el tema de antecedentes. Las leyes del notariado, la mayoría te piden relacionar el último antecedente de propiedad. Aquí es muy importante manifestar la diferencia entre un antecedente de propiedad y un antecedente de cambio de modalidad del régimen de la propiedad. Ejemplo, un antecedente de propiedad es donde yo compro, donde yo me vuelvo propietario. Puede ser que yo haya subdividido ese predio con posterioridad. Las subdivisiones no van a ser mi antecedente de propiedad, son modificaciones que yo he realizado al inmueble. Entonces, en ese caso tendré que tener relacionado tanto mi subdivisión como mi antecedente de propiedad. Entonces, los antecedentes se deben de estipular todos los cambios que ha sufrido el inmueble y teniendo como parte o como base de esos cambios el último antecedente de propiedad. ¿Okay? El último antecedente de propiedad es el que la ley me pide que debo de tener ahí marcado. En los antecedentes debe ser muy importante, por favor, esto siempre revisarlo, que esté anotado el antecedente registral de mi inmueble. Es decir, esta escritura, en qué folio, en qué libro, dependiendo del registro público del que estemos hablando, se va a inscribir. Esto lo tengo que tener muy marcado. ¿Por qué? Porque si no, puede ser una constancia que nos haga el registro decir, oye, no coincide este inmueble con el que yo tengo registrado. Entonces es muy importante que ese folio registral que esté marcado en nuestra escritura coincida con nuestro certificado de libertad de gravamen y coincida con el mismo antecedente que tenemos inscrito. Bien, una vez que hablamos ya de los documentos, ahora vamos a ver con las partes de la escritura. Recordemos que la primera parte de la escritura es el proemio. ¿Qué va a ser el proemio? Va a ser aquel parte de la escritura que nos va a decir qué es lo que voy a hacer. O sea, al leerlo me voy a identificar qué tipo de contrato se va a desarrollar dentro del cuerpo de mi escritura. Así también van a venir quiénes son las partes que intervienen. Nosotros nos estamos enfocando principalmente al tema de la compraventa, pero sí quiero hacer mención que dentro de una escritura pública, dentro de un instrumento público notarial, se puede hacer constar cualquier contrato. No está nada más definido que sea el contrato de compraventa o el tema de enajenación de un bien inmueble. Cualquier tipo de contrato lo podemos realizar a cabo dentro de una escritura pública. ¿Ok? Bueno, es simplemente nada más para hacer esa anotación. El segundo parte de mi escritura que tengo que revisar es el tema de los antecedentes. Las leyes del notariado, en su gran mayoría, nos remiten a que tengo que relacionar, cuando estoy hablando de un bien inmueble, cuando menos el último título de propiedad. Aquí es importante diferenciar entre título de propiedad y cualquier otro instrumento que modifique el carácter de mi inmueble. Pongo este ejemplo. Yo compré a lo mejor un lote de terreno y un año después lo subdivido. Esa subdivisión no se convierte en título de propiedad. Esa subdivisión es una modificación que yo hice al inmueble, pero el título de propiedad va a ser en el cual yo adquirí antes de subdividir. Entonces voy a tener que identificar cuál es el primer antecedente de propiedad y después de ahí irme con cada modificación que yo he hecho al inmueble. Dentro de los antecedentes va a ser fundamental verificar que la descripción de mi inmueble coincida tanto con los antecedentes que se encuentran inscritos en el registro público de la propiedad como en catastro. Eso va a ser muy importante. ¿Para qué? Para tener una concordancia con lo que se encuentra inscrito en el registro público como en catastro.
Asimismo, tendré que verificar, lo más importante es que se encuentre el folio registral o el antecedente del libro donde se va a anotar dentro del registro público esa escritura. Va a ser muy importante verificar que eso coincida con el certificado de libertad de gravamen que tenemos. ¿Okay? La tercera parte de las escrituras será donde hablemos de las declaraciones. Ya saben, lo normal de un contrato, llevar a cabo las declaraciones. La cuarta parte, la más importante de la escritura, la más importante, las cláusulas. ¿Okay? Normalmente el notario ya va a marcar en las cláusulas. Recuerden que el notario es profesional del derecho, que no debe ser parcial. El notario es un ente jurídico imparcial, que debe dar más asesoría a las partes. Y entonces él te deberá marcar las cláusulas que debe llevar tu contrato de acuerdo a las necesidades que ustedes están marcando. Les repito, dentro de una escritura pública yo puedo asentar cualquier tipo de contrato, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos la idea de que como yo no voy a pagar el 100% de la operación en este momento, tendré que realizar previo un contrato de promesa. No, aquí estaríamos hablando de una compraventa bajo una modalidad que se llama plazos, en la cual se va a regir bajo ciertas cláusulas condicionales que se van a supeditar al término del pago. Eso se puede dejar marcado dentro de una escritura, no habrá ningún problema. Recuerden siempre preguntarle al notario, va a ser mejor siempre garantizar todo dentro de una escritura pública que en contratos privados. En las cláusulas voy a tener que identificar, ahí sí, importante, quién compra, quién vende, el inmueble y lo más importante, el precio. Va a ser importante, después de tener todas las cláusulas de revisar, comentar al notario cualquier inquietud que nosotros vamos a tener respecto a si existe un acuerdo con la parte en el tema de pagar el precio en ciertas parcialidades o ese tipo de cosas, que el notario nos indique qué cláusulas vamos a poder poner también para poder determinar y dejar seguro lo que estamos pactando tanto en comprador como en vendedor. Y por último, vamos a tener la última parte de las escrituras, son algo que se llama certificaciones, que es lo que el notario hace constar bajo su fe, es decir, lo que realmente al notario le consta y va a dejar plasmado dentro de un contrato, dentro de la fe pública, como que se pagaron, como que el inmueble no estaba sujeto a contrato de arrendamiento, la identidad de los otorgantes, tanto de vendedor como de comprador, de ciertas personas que comparecieron dentro de la escritura pública. Esto va a ser muy importante dentro de la escritura, verificar que existen estas certificaciones, el día de la fecha, fecha en la que firmé la escritura por parte de cada una de las partes. Algo muy importante que quiero hacer mención dentro de las escrituras públicas es en el tema de extranjeros, es el idioma. Nosotros aquí en el estado de Quintana Roo tenemos a muchos extranjeros que vienen a comprar a través de fideicomiso o que vienen a constituir sociedades, ese tipo de detalles que comparten ante una notaría y que no hablan el idioma español. Al no hablar el idioma español, va a ser fundamental y necesario tener un intérprete. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos firmar a una persona que no conoce el idioma español en un idioma que no es el suyo, vamos a tener una escritura nula. O sea, es como si nosotros firmáramos coaccionados. ¿Por qué? Porque no vamos a entender y no, la persona está entendiendo, no fue una forma de entender lo que está firmando. En ese sentido, la ley del notariado, tanto la anterior como la nueva ley del notariado, nos marcaba la necesidad de manifestar que existe un intérprete. Este intérprete en ningún momento nos indica que tenga que ser un perito autorizado, simplemente una persona que sea de confianza de esta persona que no conoce el idioma español y que firme junto con él para que él le interprete todo lo que estamos dentro del cuerpo de la escritura. Es causa de nulidad de una escritura el tema de que firme una persona extranjera si no tiene firmado junto a él un intérprete, una persona que le asista a interpretar y que le pueda hacer entender sus obligaciones a las cuales está comprometiendo dentro del cuerpo de esa escritura. ¿Okay? Entonces, esto es lo más importante del tema de la firma, pero yo aquí les quiero hacer hincapié, amigos inmobiliarios, que no nada más la firma de la escritura acaba nuestro trabajo o acaba el trabajo del notario. Ahí es donde realmente empieza el trabajo de todos nosotros. ¿Por qué? Porque ya firmamos la escritura,
pero ahora lo que necesitamos es que esa escritura se inscriba en el registro público de la propiedad para poder nosotros, el nuevo comprador o el comprador, poder identificarse como nuevo propietario de ese inmueble. Entonces es importante que nosotros, una vez firmada la escritura, estemos atrás del notario dándole seguimiento al tema de pago de impuestos, al tema del segundo aviso preventivo y al tema del ingreso al registro público de la propiedad. Hasta que el notario nos entregue nuestro testimonio inscrito en el registro público de la propiedad, ahí podemos mencionar que ya acabó nuestro proceso de escrituración. En ese momento ya concluimos con todo el proceso de una compraventa, de una enajenación de un bien inmueble. No lo acabamos realmente en el tema de la firma de la escritura. Mencioné hace poco el tema del segundo aviso preventivo. ¿Qué es esto? Recuerdan que en un principio mencionamos que dentro de la solicitud del certificado de libertad de gravamen, nosotros, la notaría, debía pedir al registro público de la propiedad la anotación del aviso preventivo, que mencionamos era una especie de apartado, por decirlo de alguna manera, una anotación preventiva en la cual indica el notario que se va a realizar ante su fe una operación en la cual viene vendedor con nombre tal, comprador con nombre tal, y se va a realizar sobre un inmueble específico. Bueno, una vez firmada la escritura, el notario deberá dar al registro público un segundo aviso preventivo. ¿Esto para qué fin? Para que esa protección que tenemos dentro del folio registral se aumente por un periodo determinado que lo va a marcar la ley civil, el Código Civil de cada estado de la República. En el estado de Quintana Roo nos va a dar 90 días adicionales, vamos a llamarlo así, de apartado, en este caso de protección, para que el notario termine todo el proceso de pago de impuestos, cierre la escritura e ingrese al registro público. ¿Con qué fin? Con el fin de que el nuevo comprador esté protegido de posibles fraudes que le puedan hacer a cabo y que el inmueble no se venda en más de una ocasión. Entonces será importantísimo, así como sería el primer aviso preventivo, será importantísimo pedirle a nuestro notario que nos muestre el segundo, que se haya dado el segundo aviso preventivo, para poder estar seguros de que el inmueble está protegido contra cualquier riesgo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos los nuevos propietarios de ese inmueble. Entonces esto va a ser muy importante. Recuerden que me pueden dejar sus anotaciones, sus preguntas, sus comentarios en el foro, pregúntale a tu profesor, y van a ser contestadas a la brevedad posible. Por favor, ahí escríbanle ahí para ver cualquier comentario o aclaración que les sea necesaria.